Y si ambos candidatos de la izquierda en El Salvador, tanto como en Costa Rica, logran ganar las elecciones durante la segunda vuelta electoral en sus respectivos países, pues sería una gran victoria también para la izquierda latinoamericana, ya que aunque mantienen una dependencia muy fuerte con Estados Unidos en El Salvador y en Costa Rica, pues el hecho de que el FMLN está consolidándose como una principal fuerza política en El Salvador y en el caso de Costa Rica, que está frente a la presidencia pro tempore de la CELAC, les dé la oportunidad de acercarse más hacia América Latina y menos hacia el norte. Y la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tomó lugar hace unos días en La Habana, Cuba, fue un gran éxito para la integración y la cooperación en la región. Además, contó con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, tanto como José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pero justo después, presidentes latinoamericanos han denunciado los intentos sistemáticos por parte del gobierno estadounidense de intentar desestabilizar a gobiernos progresistas en la región, tanto como de intentar dividir a la Unión Latinoamericana. Y después de la cumbre de la CELAC, voceros del Departamento de Estado tuvieron declaraciones muy fuertes para los participantes, ya que acusaron a los miembros de la CELAC de traicionar a los principios de la democracia por respaldar a Cuba. Y eso es porque Washington aún mantiene su política ya muy vieja, antigua, contra Cuba, considerando a Cuba como su enemigo. Bueno, por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, alertó sobre estos atentados por parte del gobierno estadounidense y sus agencias y aliados contra su gobierno y otros en la región y llamó a la unidad y a la no injerencia en América Latina. También pues alertaron que en los últimos años han habido intentos y golpes de Estado contra países como Venezuela, intentos en el caso de Bolivia, de Ecuador y otros golpes contra Honduras y Paraguay. Vamos a ver más sobre este tema a continuación. Bala como oveja y muerde como león. La retórica de paz de Estados Unidos hacia sus vecinos del sur encuentra desmentida entre los líderes latinoamericanos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denunciado la existencia de operaciones desestabilizadoras en la región. Además, ha alertado sobre las amenazas para los gobiernos progresistas que integran la CELAC. Así, en una entrevista a RT, el mandatario ecuatoriano destacó el peso que tiene este bloque regional para repeler la influencia externa. Tenemos que recuperar el tiempo perdido, así que incluso hay que ir mucho más rápido. ¿En qué sentido? Consensos mínimos, respeto a la democracia, soberanía, no injerencia, etcétera. Institucionalidad, que esté de acuerdo a nuestras visiones, principios, valores, no valores extraños. Por ejemplo, nuestro sistema interamericano de derechos humanos, sistema latinoamericano y caribeño, más precisamente derechos humanos, para no tener que soportar las incoherencias de una CIDH, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, cuando Washington no ha ratificado el Pacto de San José en el que se sustenta el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces son inconsecuencias que no pueden ser toleradas, eso solo tiene un nombre, neocolonialismo. Entonces la CELAC es una alternativa para liberarnos de una vez por todas del neocolonialismo. De hecho, Rafael Correa aprovechó la reciente segunda cumbre de la CELAC para insistir en el cambio de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Urgió una reforma del tribunal y no descartó un posible retiro de Ecuador de este sistema. Estados Unidos, por su parte, se mostró descontento con la cumbre celebrada en La Habana. El Departamento de Estado no se demoró en lanzar sus reproches contra la CELAC, acusándole de traicionar a la democracia por apoyar al sistema cubano. Estamos decepcionados de que la CELAC, en su declaración final, traicionó la dedicación a los principios democráticos a la que se ha comprometido la región al abrazar el sistema de partido único en Cuba. Pero hablando de los principios democráticos, no son pocos los líderes latinoamericanos que enfrentan y critican a Washington. Ni se imaginan las instrucciones que vienen de Estados Unidos hacia Bolivia, hacia la derecha. Por ejemplo, las instrucciones dicen: hay que cambiar el presidente con dictador. A mí me tratan dictador. Claro, cuando los partidos de derecha ganaban con 20%, 30% era democracia. Yo gano con 64%, eso es dictador, eso es autoritario. Imagínense. Pero dirán mediáticamente, el pueblo no lo cree.
Esa es la ventaja que tenemos. De este modo, aunque el Departamento de Estado norteamericano aseguró de que la era de la doctrina Monroe ya es historia, los expertos ven un doble fondo en esas palabras. Nada más alejado de la realidad histórica que la afirmación del secretario de Estado norteamericano John Kerry en torno a que la doctrina Monroe ha dado su fin. Eso te lo refleja el número importante de bases militares ubicadas cerca de objetivos estratégicos, cerca de zonas productoras de petróleo, cerca de reservas de biomasa y bioenergía, y la activación de la cuarta flota que cubre toda el área del Caribe. En ese sentido, la consolidación de varios bloques latinoamericanos y la formación de nuevos pone en evidencia la brecha que separa a Estados Unidos de la región, dicen expertos. La CELAC, como una herramienta reciente y creciente, brinda un aliento aún más fuerte al espíritu de independencia para América Latina y el Caribe. Y ahora, para profundizar un poco más sobre las denuncias del presidente Rafael Correa sobre los intentos de Washington de desestabilizar y dividir a la región de América Latina, vamos a conversar con Edmundo García. Él es periodista y está con nosotros desde Miami. Muchísimas gracias, Edmundo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias a ti, Eva. Sigo con entusiasmo tu trabajo y es un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias, Edmundo. En primer lugar, el presidente Rafael Correa, tanto como otros presidentes en la región, han denunciado pues estos intentos de Washington de desestabilizar y socavar a sus gobiernos y también pues de dividir a la región. ¿A qué se debe estos ataques desde Estados Unidos contra la región de América Latina? ¿Y a qué están buscando con estos intentos y atentados contra las democracias progresistas en la región? Yo pienso que es como cuando un náufrago está en el mar con olas muy altas y sin ninguna posibilidad de salvarse y comienza a dar lo que se llama patada de ahogado, que es tratando de sacar la cabeza cuando ya el agua te va a tragar. Washington a lo largo de décadas y muchas décadas ya ha tenido una posición de injerencia, de prepotencia y de intervencionismo en América Latina. Yo creo que las mentes más lúcidas de Washington, dentro y fuera del gobierno, dentro de las agencias y los tanques de pensamiento, yo creo que los más lúcidos han llegado a la conclusión que esa etapa ya pasó, que esa etapa ha sido superada, que América Latina ha logrado un proceso de integración, aún dentro de sus propias diferencias, que incluye desde los gobiernos, en todo el arcoíris político, desde la derecha a gobiernos de centro, a gobiernos de posiciones más progresistas o de izquierda. Y creo que realmente es un acto de prepotencia hacia Cuba. O sea, Estados Unidos lleva más de 55 años tratando de implosionar un gobierno y una revolución que les queda solamente a 90 millas y han fracasado en todos sus intentos. Desde las invasiones, los intentos de asesinato, los cercos comerciales, los bloqueos económicos y políticos, y se ha impuesto esa pequeña isla con ese extraordinario líder que es Fidel Castro, y actualmente el gobierno del presidente Raúl Castro se ha impuesto por encima de las actitudes prepotentes, crueles, injerencistas y en el fondo anexionistas de Washington. Y hoy en día América Latina ha revivido. Y ejemplos sobran. Creo que el último más reciente es que el presidente de Panamá, que no fue a la cumbre de la CELAC, por recomendaciones de Washington y de su canciller, acaba de despedir a su canciller y pedir disculpas por no haber estado en este importante evento. Bueno, justamente, Edmundo, te pregunto si piensas que de alguna manera la CELAC, o sea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, representa una amenaza para Estados Unidos, ya que Estados Unidos, tanto como Canadá, quedan excluidos de esa organización regional. Y al mismo tiempo, pues, si amenaza su dominio y su control sobre la región. Fíjate, amenaza no significa ninguna. Yo creo que los países que integran la CELAC nunca han tenido posiciones ni agresivas, ni injerencistas, ni posiciones de tratar de implosionar ni a Estados Unidos ni a Canadá. O sea, para nada amenaza, todo lo contrario. Canadá y Estados Unidos están aislados del resto de América Latina.
cada vez más. Yo creo que realmente lo que sí América Latina le ha dicho basta a los procesos de injerencias y de control y de dominación sobre sus soberanías propias. Eso sí ha terminado, pero amenaza para Estados Unidos ninguna y para Canadá tampoco. Yo creo que Estados Unidos en la medida y en lo pronto que entienda que este proceso ha cambiado, se va a beneficiar de una buena relación con la CELAC. Ahora, Estados Unidos debe saber que su mejoría en la percepción de los gobiernos y pueblos de América Latina pasa por restablecer y por comenzar a respetar a Cuba y por dejar de mantener la hostilidad hacia Cuba. Bueno, justamente, Edmundo, el Departamento de Estado hizo algunas declaraciones acusando a los países miembros de la CELAC de traicionar a la democracia, los principios de la democracia, por respaldar a Cuba en la cumbre que tomó lugar en La Habana, Cuba, hace unos días. Pues pregunto si eso no es una postura hipócrita por parte de Washington, porque por un lado acusan a otros países de traicionar principios de la democracia por respaldar a un país vecino, que además es un país que aporta mucho a la región, Cuba, mientras desde Washington están promoviendo y financiando y apoyando golpes de Estado y otros atentados contra democracias progresistas. Yo creo que no solo es hipócrita, yo creo que el Departamento de Estado de alguna manera es un gran manicomio donde realmente hay muy poca memoria, una memoria muy pequeña y realmente lleno de hipocresía y de contradicciones. Yo creo que eso responde a su prepotencia. Les cuesta trabajo aceptar que ellos ya no pueden actuar como amos en América Latina. Y como tú acabas de recordar, apoyan golpes de Estado, han apoyado dictaduras militares, han apoyado intentos de asesinato, han manipulado a la Organización de Estados Americanos desde su propia fundación y lo que han hecho es cavar su propio descrédito. Al comienzo de esta entrevista yo te recordaba un marino o un náufrago ahogándose en el océano dando patadas, pero finalmente el mar se los traga. Yo creo que finalmente, aunque les cueste trabajo, la razón se impondrá, pero sin lugar a duda aún continúan insistiendo en una actitud inadmisible que no es propio de estos tiempos y realmente, como tú señalabas, muy hipócrita. Bueno, ojalá que resuelvan la situación para el mejor de todos. Y lo dejamos hasta ahí. Agradecemos muchísimo a Edmundo García por participar con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Edmundo. Gracias a ti, Eva. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también alertó sobre los intentos del gobierno de Estados Unidos de dividir a la región y también de intentar socavar a la unión que se ha estado construyendo en América Latina. Maduro también avisó a Washington que Venezuela reaccionaría con contundencia frente a cualquier agresión y que defenderán a la unidad y la unión en América Latina, cueste lo que cueste.